Voy a repetir la cita. Romanos capítulo 6. Y voy a leer esta porción bíblica. Repitiendo, Romanos capítulo 6. De nuevo vamos a leer todo el capítulo, si me permiten. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libres para ser esclavos. Ese es el tema de hoy. De hecho, todos sean bienvenidos. Damos una cordial bienvenida a todos los que están aquí el día de hoy y quisiera reconocer si hay alguna visita antes de meditar en la palabra del Señor. ¿Alguna visita que nos acompañe esta mañana que quieran presentar? ¿Sí? ¿Maffer? Kevin. Bienvenido, Kevin. Bienvenido. Dios te bendiga, hijo. Vamos a dar una bienvenida. Bueno, también quiero reconocer al hermano Dennis y a la hermana Kay. Ellos pueden ponerse de pie. Could you stand up, please, a little bit, Dennis? Sorry. Ellos son hermanos muy amados, queridos. Son de la familia de esta iglesia también. Ellos estuvieron en unos viajes misioneros hace algunos años. Fueron gente que nos ayudó en algunos proyectos, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes los recordarán. Y nos da mucho gusto, mucho gozo tenerles aquí. Thank you, Kay, thank you. Dennis, you want to say something? 10 años atrás fue cuando vinieron la primera vez aquí en febrero de hace 10 años. Marzo. Sí lo entendieron, ¿verdad? Okay. Gracias, Dennis. Es maravilloso ver lo que Dios está haciendo aquí. Gracias, hermanos, por su apoyo. Esperamos que Dios lo sigue usando ahora en el seminario. Ahí están trabajando tiempo completo y Kay habla bastante español, más que Dennis, pero bueno, gracias a Dios por ellos. Y toda la iglesia, faltan varios esta mañana también. Esperamos, yo sigo orando, yo solo espero ese día, algún día que todos estemos en un culto. Sería maravilloso, ¿verdad? Ver el templo lleno, porque unos vienen un día y luego otros no vienen otro día y otros vienen un domingo y otros faltan el siguiente y así está y siempre estamos. Ojalá un día todo el mundo pudiéramos estar aquí y darle la honra y la gloria a todos juntos al Señor. Sería lindo, ¿no? Vamos a organizar un culto así algún día a ver si todos hacen el propósito de estar y no faltar ese domingo maravilloso. Sería precioso ver toda la gente, todos los hermanos, la familia. Hermanos, hoy continuamos con el estudio de la gran carta doctrinal. Esta carta de Romanos, del apóstol Pablo a los romanos, es una carta muy doctrinal. Y hoy continuamos ya con la parte final. Me tocaron los versículos del 19 al 23. Leyendo todo el capítulo nos damos cuenta que ya tanto el hermano Richo como el hermano Luis, inclusive el hermano Pedro, nos han estado predicando de este pasaje tan tremendo, de esta carta. Solamente quisiera de manera de repaso darles una breve introducción. De hecho, por lo menos hay 4 temas importantes que sobresalen en esta carta. Es muy doctrinal. Y la primera parte, vemos aquí, en los primeros capítulos, recordarán ustedes que estudiamos la depravación del hombre. Del capítulo 1 al capítulo 3, habla de la condenación, por decirlo de una manera, cómo el hombre se aleja de Dios y está totalmente caído, totalmente inhabilitado, incapacitado para llegar a Dios. Ahí se ve la depravación total del hombre. El segundo tema lo tenemos después en el capítulo 3, verso 20, en donde ya entendemos un poquito acerca de la justificación. Esta carta es muy teológica, muy doctrinal, y en capítulo 3 cambia el tema, después de haber culpado, de haber condenado, de haber dicho que el hombre no puede salvarse a sí mismo.
no hay justo ni aun uno, capítulo 3, verso 10, dice. En capítulo 3, verso 20, cambia un poquito y comienza a hablar el tema grande doctrinal de la justificación, en otras palabras, la salvación. Después entramos al capítulo 6, donde ya hablamos de la otra de las grandes doctrinas de la Escritura, que es la santificación. Capítulo 6, y es a donde estamos ahorita. Estamos ahí estacionados en estos últimos domingos, hablando de la santificación. Capítulo 8, entraremos a ver ahí lo que es el cuarto tema o la cuarta doctrina, sería la glorificación, cuando ya estaremos en la presencia, en lo que viene la segunda venida y estaremos ya en la presencia. Y luego Romanos termina con algunas cosas acerca de Israel, capítulos 9, 10, 11. El Señor tiene tratos con su pueblo Israel y del 12 en adelante son consejos prácticos para cómo vivir en este mundo. Entonces hoy vamos a continuar con lo que es el tema de la santificación. Ahora, quiero hablarles de tres cosas muy básicas de la santificación. En primer lugar, hay una faceta que se llama la santificación posicional. Teológicamente vamos a tratar de sacar algunas verdades muy fuertes acerca de la teología. La teología estudia, pues en este caso a Dios, ¿verdad? Teo significa Dios, logo significa tratado, estudio, y es lo que queremos, ser una iglesia doctrinalmente sana, ser una iglesia teológicamente sana en cuanto a estas doctrinas. Entonces yo quiero que pongan mucha atención. La santificación entonces está en tres facetas. En primer lugar, la santificación posicional. Vamos a ver Efesios capítulo 1, no pierdan Romanos, pero quiero que vayan ustedes a Efesios capítulo 1 y vamos a leer versículos 3 al 5. Efesios capítulo 1, vamos a leer del 3 al 5 y 2 del 1 al 6. Yo voy a leer esta parte de la palabra también. Voy a repetir la cita, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, dice aquí que Él nos bendijo en los lugares celestiales. Ahora, capítulo 2 aclara un poquito más esta parte. Capítulo 2 del 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta santificación posicional da la idea, y más que todo se refiere al momento de cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el creyente recibe el regalo de vida eterna. La idea de la santificación posicional es que aun cuando todavía estamos en esta tierra, nosotros posicionalmente, en otras palabras, haciendo referencia a que ya somos ciudadanos del cielo, sin que podamos perder en algún momento esa ciudadanía. Ese momento, legalmente,
Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, con una fe arrepentida, con un momento de verdadera intimidad, y cuando el Señor toca tu corazón y naces de nuevo, en ese momento, legalmente y legítimamente, somos declarados hijos de Dios. Y entre muchas cosas que suceden en nuestro momento, en nuestra vida, una de las grandes cosas que suceden es que Dios escribe tu nombre en el cielo y posicionalmente te coloca ya en el cielo en Cristo Jesús. Entonces, la santificación posicional es esta la que Pablo habla en Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice que, y juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, fíjate, nos hizo estar sentados en los lugares celestiales. ¿Con quién? Esto probablemente para muchos de ustedes y como para mí nos cuesta trabajo, porque decimos, ¿cómo es posible que ya estemos sentados allá arriba? Todo esto sucede por fe, en el momento que somos renacidos. Entonces, es importante que entendamos esta posición de la santificación, la primera faceta. Luego, la segunda se llama santificación progresiva. Ahora, esta es en el tiempo presente. Esta es la que todo creyente va desarrollando en su vida, y mientras Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, haciéndonos cada vez más parecidos a Cristo. Cristo no solo nos salva del pecado, de la muerte, de la separación. Cristo no solamente eso hace, su evangelio y el evangelio de Cristo nos siguen santificando en esta vida desde el momento que nacimos de nuevo. Haciendo una comparación, sería como un nacimiento físico. Por ejemplo, la bebé de nuestros amados hermanos Ricardo y Richo y Sat todavía no nace. Ahí está en el vientre, ¿verdad? Esperamos con ansia ese día. Pero va a llegar el momento exacto, un momento así puntual. Los doctores dicen un día y una fecha. Hoy, bueno, los doctores ya hoy programan todo, ¿verdad? Los doctores te dicen a la mujer, ¿sabes qué? Te espero tal día, tal hora, y ahí te lo inducimos y ese día nace. La idea es que, haciendo una analogía, va a haber un momento crucial, un momento en donde nazca la bebé, como todos nacimos. Y después de que nace, ¿qué va a suceder con esa bebé? Si la cuidamos y si la protegemos, la alimentamos y la vamos así poco a poco apoyando, ayudando, amando, etcétera, la bebé tiene que crecer. Va a crecer naturalmente. Ahora, va a ser una bebé en los primeros días sumamente indefensa, va a ser una bebé que no va a tener, incluso no va a saber casi nada. Pero eventualmente el primer año ya, usualmente el primer añito es cuando empezamos a caminar, a dar nuestros pasitos, pero después se le enseña poco a poco a comer, a vestirse, empiezan a hablar, etcétera, etcétera. Y en la vida espiritual, hermanos, escuchen esto, hermanos, en la vida espiritual es exactamente igual. El problema con el asunto espiritual es que hay muchos que nacieron de nuevo y quedaron enanos espiritualmente. Porque a lo mejor no se les discipuló, porque a lo mejor no se les animó, porque a lo mejor no se les cuidó, porque no tuvieron un crecimiento. Algunos crecen muy lentamente, algunos se van desarrollando y algunos quedan atrofiados inclusive. Es horrible, sería horrible que pasen 5 o 10 años y cualquiera de nuestros hijos que quede así chiquito y no crezca y no camine y no se levante. Es horrible eso, hermanos. Eso es algo muy fuerte para nosotros. Entonces, se supone y se espera que haya un progreso, que haya un desarrollo, que vaya aprendiendo, de tal manera que ese es el desarrollo natural. Y en la vida espiritual es exactamente de eso, y de eso se está tratando todo este pasaje. En capítulo 6 de Romanos, vamos a ver
esta parte de la santificación progresiva. Dios todavía está trabajando en mi carácter, haciéndonos y haciéndome cada vez más parecido a Cristo. No solamente me salvó en ese momento puntual, físicamente yo nací el 9 de noviembre de 1964. ¿Sí? Espiritualmente yo nací un 7 de agosto de 1980, 80 por ahí. Tengo las citas, digo las fechas, porque para mí fue muy crucial esa noche cuando el Señor habló a mi corazón. Yo tenía 17, 16 años por ahí, joven de 16 años por ahí, 17. Recuerdo claramente cuando fui a mi casa, estaba en una esquina de mi casa y era una noche oscura por ahí. Ya había habido un mensaje poderoso en la palabra, en la iglesia. Yo sentí claramente cómo Dios me habló. Yo sentí que el Señor me habló a mí. Esa noche yo tomé una decisión cuando el predicador hizo una invitación. El predicador dijo: ¿habrá alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón? Todo el mensaje me había estado hablando a mí. Entonces yo levanté mi mano, pasé al frente como era común en aquel tiempo. Oró el pastor como una oración guía para mí. Dijo: si tú quieres hacer esta oración y sientes que Dios te ha llamado, que Dios te está hablando, haz esta oración. Y yo en fe pues hice la oración. Me acuerdo que estaba llorando así como mi esposa, estaba yo desconsolado. Y recuerdo que salí de ese culto, era en la noche, un domingo en la noche. Me fui a mi casa y allí en la casa todavía yo me arrodillé y yo sentí claramente la presencia de Dios. Yo sentí que Dios me estaba hablando. Y esa noche, el 7 de agosto de 1980, yo sentí realmente la presencia de Dios en mi corazón y yo dije: Señor, pues aquí estoy. A partir de ahí, hasta el día de hoy, se supone que he estado creciendo poco a poco. Esa es la santificación progresiva. Pero yo no sabía mucha Biblia, yo no sabía muchas cosas que a lo largo de estos años pues he estado aprendiendo, hermanos. Y sigo aprendiendo a quitar hábitos malos y a adquirir hábitos buenos. ¿Estamos entendiéndonos, hermanos? Esa es la santificación progresiva. Y de eso es que este capítulo está hablando. Si notas en el capítulo 6, ese es el tema. Y luego hay una tercera clase de santificación que se llama la santificación plena, teológicamente hablando. Esta es la que obtendremos cuando estemos en el cielo ya con Dios. Esta santificación será en plenitud cuando estemos allá en la glorificación. Y entonces de eso pues no vamos a hablar mucho porque eso se va a dar cuando estemos allá. Así es, hermanos, mientras nos vamos a concentrar de nuevo en estos minutos que nos quedan en este gran pasaje que, dicho sea de paso, este es el pasaje, desde mi punto de vista y desde muchos otros maestros, este es el pasaje más poderoso de la Biblia. Considera seriamente, no que lo diga yo, es así, porque este es el centro. La clave te la da para que tú vivas una vida victoriosa sobre el pecado. Ahora, capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? Así comienza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lanza una pregunta. Ya inclusive no la sabemos de memoria. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta en el original es megeneito. Megeneito, griego. Perezca tal pensamiento, o perezca quien piense de esta manera. Tú que ya naciste de nuevo, tú que ya eres creyente genuino, aquí se está refiriendo a personas creyentes genuinas, a personas que ya nacieron de nuevo. Este pasaje no es para los incrédulos, hermanos. Este pasaje no es para gente que no conoce de Cristo. Este pasaje es para ti que ya tienes a Cristo. Me gustaría preguntar, ¿cuántos de ustedes ya tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos todavía no tienen a Cristo en su corazón? ¿Puedo ver tu mano?
Bueno, hay muchos que quizás no les interesa. El peligro que corremos es que a veces le predicamos a gente que ni siquiera tienen a Cristo en su corazón. Y asumimos que ya son creyentes porque están sentados. El día de las sorpresas viene o vendrá cuando el 50% de esta iglesia se queden aquí. Ese va a ser un día muy fuerte. Por eso es importante que tú entiendas que estos pasajes son para aquellas personas que ya nacieron de nuevo. De hecho, a lo mejor no entienden esto, pero un día hubo una persona que era maestro de la ley, era maestro de Biblia, y se le acercó a Jesús una noche y le dijo Nicodemo al Señor: tú y yo somos maestros, somos rabinos, venimos de Dios y sabemos las cosas de Dios. Y empezó a dialogar con Cristo, Nicodemo, ¿verdad? Juan capítulo 3. Y en ese diálogo Jesús le dijo: Nicodemo, una cosa te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú has nacido solo una vez, físicamente hablando, tienes que nacer 2 veces para ir al cielo. Si nunca has nacido espiritualmente, tienes que nacer de nuevo. De otra manera, esta información te va a pasar por la cabeza, por arriba, y te vas a ir igual. Ojalá que no. Pero si ya naciste de nuevo, nota estas palabras claves, ¿sí? Número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice: no podemos, no podemos. Versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, solamente quiero llevarte a 3 cosas claves, porque todavía este no es el pasaje que me toca, pero capítulo 6, versículo 6, habla de una palabra que tiene que ver con esta victoria como creyentes sobre el pecado. Es decir, capítulo 6, verso 6 dice que sabiendo esto, y nosotros tenemos que saber estas grandes verdades. La ignorancia, dice la palabra también, que el pueblo perece, la gente perece, la gente se condena, la iglesia está en declive, la iglesia está en un enfriamiento, en un desánimo, tu vida está en decadencia espiritualmente hablando, porque le falta ¿qué? Conocimiento. Si tú no conoces, es como que, dice un dicho, ¿no? El ciego, el que no sabe es como el que no ve. Los hermanos, cosas importantes teológicas estamos hablando acá. Primero, tienes que saber, si ya eres creyente, versículo 6, sabiendo. De hecho, el verso 3, estoy en capítulo 6, no me estoy moviendo nada. Vean el 3. Pablo dice: ¿o no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué? En este bautismo de Romanos 6, ojo con esto, hermanos, no hay una gota de agua. Repito, en este capítulo 6 y en este bautismo que ya se menciona, no hay una gota de agua. ¿Me explico? No habla de un bautismo en agua. En este pasaje no te confundas cuando lo leas, no está hablando del agua. En este pasaje dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, cuando tú naces de nuevo, cuando Cristo viene a tu ser, a tu vida, a tu alma, a tu mente, eres bautizado espiritualmente, sumergido en Cristo. Versículo 3, luego el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio de ¿qué? ¿Habla del bautismo en agua? No, es un bautismo espiritual. Necesitas que Cristo venga y te invada, te sumerja, te inmersas allí en la presencia del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo este pasaje. Es decir, dice acá, hemos sido bautizados en su muerte
y también somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos, ¿qué? En una vida nueva. O sea, tú creyente, tú que ya naciste de nuevo y yo, si tú quieres seguir pecando y quieres seguir una vida igual como antes, una vida donde vivíamos en delitos y pecados, no has entendido la gracia, hermano. No has entendido el evangelio. Si ya tienes 10 años, 20 años, 5 años, 2 años y sigues batallando con las mismas palabras, con la misma estilo de vida, todavía estamos no comprendiendo esta parte de la santificación progresiva. Hay gente en las iglesias que tienen muchos años y siguen batallando, luchando con áreas jurisdiccionales en su vida. Capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, nota, capítulo 6, verso 6, sepan esto, que tu viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Tu antigua vieja manera de vivir, tu manera de vivir la pasada, hermano, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, a eso se le llama el viejo hombre. ¿Qué pasó con él, hermanos? Ese hombre viejo fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que este cuerpo del pecado, este cuerpo carnal, sea destruido o sea desactivado, como nos comentaban los hermanos, sea desactivado a fin de que no, ¿qué? Sirvamos más al pecado. Entonces, si te das cuenta que la santificación es progresiva, la primera cosa clave es que sepas estas verdades teológicas. La primera cosa, si tú ignoras esto, no vas a crecer en tu vida espiritual, hermano. Vas a seguir cayendo una y otra, porque quien gobierna tu vida todavía es la carne, el enemigo o el mundo. Entonces, ahí está la cosa. La primera cosa, sabiendo esto. Este saber es el entender y el conocer las grandes verdades doctrinales, las realidades que tienen que ver con la obra completa de Cristo en la cruz. Estas realidades o este saber está centrado en la obra de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su obra terminada. Por eso Pablo decía muchas veces lo menciona aquí y en otros capítulos de las Escrituras, dice él, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Ahora, todo eso, si no lo entendemos, por eso estamos ignorando esas verdades, pero cuando dice que estoy juntamente crucificado, Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en términos prácticos, en términos de vida práctica, ya no lo vivo conforme antes, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí se explica o no? Entonces, en primer lugar, debemos de saber, el énfasis no está en lo que yo haga, el énfasis cae en lo que Cristo ya hizo en su obra terminada. La segunda palabra clave es la palabra considerar. Vean el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, ¿pero qué? Si ya conoces esto, ya lo sabemos, pero la segunda parte es, considérate muerto al pecado. En otras palabras, la palabra considerar implica creer por fe esos hechos, declarar por fe, de creerlo con tu corazón que son verdad. Es como cuando alguien dice algo y tú respondes con un amén. Si yo digo, Jesucristo es el único Señor y Salvador, y la iglesia dice, ¿qué significa decir amén? ¿Estás de acuerdo, no? Cuando hoy decimos, Jesucristo es la única verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida, y nosotros decimos amén. Hoy se dice,
Sí, Señor, o hoy se dice, ¿es correcto? Cuando estás diciendo algo que es verdad, la persona que está allá te dice, ¿es correcto? Por decirlo de una manera. Si tú oyes aquí en la palabra y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Porque así como fuimos plantados en Cristo en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y la iglesia dice, ¿pero lo entendiste? ¿Lo entiendes eso? Sí. Ya fuiste sepultado con Él y resucitado con Él en términos espirituales. Y eso dice la Escritura. Entonces, considerarte muerto es afirmar en tu corazón esas verdades teológicas. En otras palabras, este es un acto de nuestra voluntad para poder obtener nosotros, para poder obtener la victoria sobre el pecado. Yo quisiera un voluntario, por favor, pásale, Marcelo. ¿Cómo se imaginan ustedes? Vamos a suponer, con todo respeto, Dios no lo quiera, vamos a suponer que estás muerto. ¿Qué hace un muerto? A ver, en primer lugar, ¿cómo podrías estar si estás muerto? Bueno, estás en caja pero parado así, vamos a hacer. Inclinado. Así. ¿Cómo está un muerto? Así. Ponte así. Si yo le digo a él cualquier tontería, eres un tonto, necio. Una chica que pasa así, semiconfalda y toda la cosa, muy, aquí va pasando. ¿Qué hace un muerto? Yo le voy a decir, órale, una chelita con una carnita asada, órale, ¿no quieres un vinito, una chela, un toque? Como tú quieras, lo que tú quieras, un dineral, un billete, una droga, ofréceselo al muerto. ¿Qué va a hacer el muerto? Sigue así, hermano. Nota el verso 6. El verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado. ¿Sí? Nota el verso 11 ahora. El 11, así también vosotros consideraos ¿qué? Al pecado. Entonces yo lo veo aquí así, muerto, y le puedo pegar, lo puedo tocar, le puedo decir, le puedo hablar, ofrecer, y un muerto no va a reaccionar. Al pecado, hermanos, nosotros deberíamos de estar siempre considerándonos como muertos. Para la pornografía, para la droga, el alcohol, la ira, la amargura, todo lo que es pecado, no es que el pecado murió. Quien murió al pecado soy yo. ¿Se dan cuenta? Esa es otra clave para que tú realmente conquistes áreas jurisdiccionales de pecado. Entonces, ahora estás vivo. Dice la palabra, considérate muerto al pecado, pero ¿qué? Pero vivo para Dios. Entonces, ¿cómo reaccionaría un vivo? ¿Qué haría un vivo para Dios? Porque sigue leyendo, si leen conmigo el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de qué. ¿Ves? Esa es la tercera palabra clave. La primera es saber, la segunda es presentar y la segunda es considerar y la tercera palabra es presentarte a Dios como vivo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, gracias hermano querido. En este caso de responder al pecado, tenemos que considerarnos muertos al pecado. A ver,
Un ejemplo práctico, hoy lo que compite con Dios es el celular. Entonces en nuestro celular tenemos varias cosas que podemos ir al alcance de lo que querramos con un tic ahí, con un clic. Entonces, hermanos, habrá gente de aquí que tengan en este momento aplicaciones o algunos otros sitios en los que ustedes saben que tienen que borrar eso, perder el tiempo en esas cosas. Yo he luchado mucho con esa parte de los celulares como cada uno de nosotros, porque tenemos mucho acceso a mucha basura. Ya ni siquiera es la tele, a veces ni la compu. Todos los muchachos y muchachas tienen acceso a todo en el celular. Entonces, la palabra dice aquí, considérate, ese es un acto tuyo. Y en tercer lugar, preséntate. Dice el verso 13, esa es otra palabra clave. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo se supone que yo debería tratar a mi esposa si estoy vivo en Cristo Jesús? Si yo me presento y quiero presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia, no de iniquidad. Antes a mí me gustaba robar, a mí me gustaba mentir, a mí me gustaba hablar mal. A mí me salía todo eso fácil, hermanos. Y todavía esta carne, este cuerpo se sigue revelando. El muerto de repente se me levanta, hermanos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero está la otra naturaleza del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu, donde realmente me dice otra vez, considérate muerto. Entonces, a veces me llaman la atención otras mujeres. Un día me dijo un pastor, un joven de la iglesia me dijo, pastor, ¿por qué no voltea a ver usted a las mujeres? ¿No le gustan? Le dije, porque me gustan, por eso no las volteo a ver. Y varias veces sí las he volteado a ver. Sí, y los que se ríen pues hacen lo mismo, o sea, no creas lo que... Es así. Los hombres por naturaleza somos así, hermanos. Por naturaleza somos lujuriosos, somos visuales. Tenemos la esposa y queremos otra, y si tuviéramos dos, quisiéramos tres. Bueno, ahí está Salomón, tuvo 1000. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Queremos otra casa, queremos lo de los otros vecinos, queremos tener el carro, queremos el celular, el último nuevo, el más, porque el mío ya está viejito. O sea, somos así. El mundo nos atrae. Entonces, ¿qué piensas que podríamos hacer en términos prácticos? ¿Cómo se supone que deberíamos de vernos nosotros como un creyente que se considera muerto al pecado, pero vivo para Dios? Y todavía no llegamos al pasaje pero realmente el pasaje que nos toca hoy es realmente como un resumen, porque si seguimos viendo, yo lo que quería decirte es que estas 3 palabras las subrayes en este pasaje de Romanos 6. Bien subrayadas, hermano. La palabra saber, la palabra considerar y la palabra presentarte. ¿Sí? Y nota el capítulo 6, verso 14, porque el 13 termina diciendo, dice el versículo 13, la parte B, y vuestros miembros preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, nota el 14 como a manera de conclusión. Dice, porque haciendo estas 3 cosas, ¿qué va a suceder? El 14 dice, el pecado, no sé qué, el pecado no tendrá control, autoridad y poder y señorío en ti. Aunque venga lo que venga y te ponga lo que te ponga el diablo, el mundo, la carne, no va a haber efecto ni victoria del pecado sobre ti, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué pues? Versículo 15. ¿Qué pues? De nuevo nota la pregunta, hermano. ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Sí? Porque ya no estamos bajo la ley. El cristiano ya no está bajo la ley. La ley, de hecho, decía que es un ministerio de condenación. La ley es un ministerio que no salva a nadie. El problema es que hay gente y había gente que querían cumplir la ley, los 10 mandamientos. La ley no fue dada para ser cumplida, hermanos. ¿Sí? La ley más bien te condena. La ley más bien te acusa. La ley es un ministerio de maldición y vemos uno y otro pasaje. Vamos a ver nada más uno por tiempo. Capítulo 3 de Gálatas. Si quieren, denle vuelta a su Biblia y vamos a ver en Gálatas qué dice sobre la ley. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 3. ¿Sí está por ahí? Bueno, vamos a ver Gálatas 2:16. Si alguien, bueno, yo lo leo, dice la palabra del Señor así, capítulo 2. Sabiendo, 2:16 de Gálatas, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Te das cuenta? La ley no puede salvar a nadie, hermano. No puede salvar a nadie. ¿Sí? Así es, hermanos. En capítulo 3, versículo 10, nota Gálatas 3:10, dice la palabra del Señor, porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquellos que se están esforzando por cumplir la ley, están bajo ¿qué? La ley, hermano, te maldice. La ley te dice, te acusa. Ya vimos todo eso, no hace falta hablar tanto. La ley, no te esfuerces por cumplirla, porque no la vas a poder cumplir en tus propias fuerzas. No hay una persona, ya lo vimos una y otra vez. Esta iglesia lo debe saber. Debe saber compartirle a la gente cuando la gente dice, yo me porto bien, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro para complacer a Dios y un día a ver si me salvo. No vas a poder. La ley, los 10 mandamientos y las 613 leyes que agregaban los judíos no salvan a nadie. Por eso Pablo dice, no estamos bajo la ley en términos de sistema legal para llegar a obtener la salvación. Sí estamos bajo la ley moral. Ya sabemos que la ley no puede salvar a nadie. Una persona solamente y exclusivamente es salva por medio de la gracia. Por eso capítulo 6, regresando a Romanos capítulo 6, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo esta nueva dispensación. ¿Qué palabra tan fuerte? Dispensacionalistas. Nosotros somos dispensacionalistas, al menos creemos que la última dispensación que estamos hoy es la dispensación de la gracia, o el periodo, o la etapa. Eso significa dispensacionalismo. Algunos han dividido la historia del ser humano con varias dispensaciones, son 7 más o menos, ¿no? Entonces hoy estamos en la dispensación de la gracia, en la era de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ningún creyente está bajo la ley como regla de vida, aunque la ley de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la ley, ¿sí? La santificación no es por cumplir la ley. Vamos a ver esto en Romanos 7, cómo Pablo luchaba por querer cumplir la ley y al final llegaba frustrado en capítulo 7. Vemos eso. Entonces, Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, dijo haciendo un contraste entre la ley y la gracia, él dijo así: corre, Juan, corre. Ordena la ley. La ley te dice, esfuérzate, corre, 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 pero no me da pies ni piernas. La gracia me dice, vuela, y me da alas. Por decir de una manera, la ley es lo que el hombre tiene que hacer. La gracia es lo que Dios ha hecho. ¿Te das cuenta? La ley, yo hago algo para Dios. La gracia, Dios hace todo por mí. La ley depende de lo que yo haga humanamente. La gracia depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La ley, el hombre esforzándose. La gracia, Dios obrando.
La ley trata de esforzarse por alcanzar las normas o por cumplir las normas de Dios. La gracia, Dios me eleva a sus normas por su gracia y por lo que Cristo ha hecho. La ley dice, mira lo que yo he logrado. La gracia dice, todos los méritos son de Cristo. La ley tiene que ver con el monte Sinaí, porque ahí fueron dados los 10 mandamientos. La gracia tiene que ver con el monte Calvario. La ley es esclavitud y condenación, ya lo vimos. La gracia, libertad y justificación. Y así podríamos estar citando. Por ahí en el boletín me dio gusto que mi esposa por ahí puso algo de la ley. Si lo abres en tu boletín, ¿te das cuenta? Ahí donde dice la ley es Dios prohibiendo, la gracia es Dios concediendo. La ley es lo que yo debo hacer para Dios. La gracia es lo que Dios hace por mí. ¿Se das cuenta o no? Y no lo voy a leer todo porque ahí está. Entonces, ¿qué sucede con la gracia? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso Pablo en el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque ahí está la pregunta clave, hermanos. ¿Cómo entonces hemos de vivir ahora? ¿Cómo hemos de vivir? Ya no estamos bajo la ley, porque la ley era muy rígida. Si hacías esto, morías. Si adulterabas, morías. Si hacías alcohol en otro pecado, morías. Era muy fuerte. Ahora en la gracia, ¿se supone que debemos vivir a nuestro antojo? ¿Se supone que el creyente en gracia, bajo la gracia, ya tenemos la libertad para poder, de la libertad que fuimos hemos sido esclavizados antes por la ley o el pecado, fuimos hechos libres por la gracia y entonces ahora la gracia la llevamos a una gracia de libertinaje? ¿Podemos vivir pecando? Podemos vivir pecando porque ya no estamos bajo la ley, gracias a Dios. Ay, sí, si me encontraran haciendo esto, la ley decía muerte. Pero como estoy bajo la gracia, entonces yo puedo vivir a mi manera. ¿Esa es la función de la gracia? ¿Cuántos dicen que sí? Pablo ya lo dice. Vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia y el verso 15 dice, en ninguna manera. No saben, y pone una ilustración, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias, dice así, a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hay muchos creyentes que fallan en entender la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, hermanos. La gracia no es la licencia para pecar, sino es la libertad que Dios te dio para no pecar. Enseña la doctrina de la gracia que el creyente puede continuar en el pecado. Enseña la Biblia que el creyente que tiene la gracia puede seguir pecando, porque luego dicen, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Entonces eso implica que ya tienes la salvación y como no la puedes perder, entonces pórtate como quieras, que al fin Dios ya te marcó, ya estás sentado en los cielos, ya está tu nombre escrito, vive como tú quieras. ¿Eso enseña la gracia? Comprendan, iglesia, esto es teología, hermanos, esto es teología y doctrina pura, doctrina sana. No, de ninguna manera. Al contrario, hermanos. Vamos a ver un pasaje. Abre tu Biblia en capítulo 2 de Tito. Más adelante de Romanos está Tito. Tito capítulo 2 versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios, repito la cita, Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, si le pueden poner reset a la alarma para que se quite ese apellido. Gracias, brother. Capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos, nota, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, la gracia enseña que podemos vivir como querramos, megeneito. Si tú eres de esos cristianoides que andan predicando esa basura, no has entendido el evangelio, compadre. Ni siquiera has entendido lo que es el evangelio. Es más, a lo mejor ni siquiera eres salvo. Si tú consideras que porque andas en la gracia ya hoy la vida puede ser como quiera, que al cabo ya tengo mi nombre y todo está allá, aguas. Aguas, porque por sus frutos se conoce el árbol. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí lo dice, la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres creyentes, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y la iglesia dice, ¿amén o no amén? Hermana, ya, bájale a tu rollo. También tú, brother. Porque a veces uno dice, no, yo ya soy creyente, ya puedo andar. No, Señor, aquí la causa es santificación progresiva. Hoy se preguntan a veces los jóvenes, y varias veces, dicho sea de paso, de mi hija me decía, pues entonces, papá, ¿cómo debemos de vivir? ¿Hasta dónde puedo llegar? Me decía una de mis hijas, bueno, puedo tomarme una o dos o hasta tres. Puedo ir allá. Y usualmente estiramos la gracia de Dios hasta caminar en la línea. Y hay creyentes que les gusta caminar en la línea, man. Y ahí andan, puedo hasta acá, y andan buscando su libertad para estirar la gracia de Dios hasta los límites. Y los jóvenes se preguntan, ¿hasta dónde puedo agarrar a mi novia? ¿La abrazo, la beso, y ahí le paramos o seguimos más abajo? Hasta llegar a la cama, y ¿hasta dónde se puede, pastor? Y todo mundo quiere llevar la gracia a los límites. Y tentamos a Dios de esa manera. ¿Hasta dónde se puede vivir porque estoy bajo la gracia? Lejos, al contrario, deberíamos de odiar el pecado y venirnos a vivir a la santificación más y más. Primera Corintios dice que Primera de Pedro capítulo 1 dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Tu libertad a veces la vuelves una licencia para tu pecadote. Llámese lo que sea. Cuando al contrario, fuiste liberado para ser esclavo ahora del Señor. Porque dicho sea de paso, ninguna persona es libre. Algunos dicen, yo soy libre, estoy en un país libre, puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Eso no es libertad, eso es esclavitud. La verdadera libertad es hacer lo que debo hacer cuando lo debo hacer. Y eso me va a dar verdadera libertad. El que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, va a parar a la cárcel. El que se porta bien cumpliendo con la ley dentro de los parámetros, siempre andamos acá afuera tranquilos. ¿Cierto o no? Por eso el Señor decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes son esclavos, decían los judíos. De nadie hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? Habían sido esclavos de muchos pueblos. Y además el Señor les dice, en este momento les digo algo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La gente mundana es esclava del pecado, del diablo y del pecado. Nota lo que dice el capítulo que sigue, el capítulo 6 de Romanos, versículos en adelante, versículo 15. Versículo 16, perdón. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o
sea de la obediencia para... Y él habla como una ilustración porque entendían esta parte, porque los judíos en el Imperio Romano, la gran mitad de la ciudadanía eran esclavos. Entonces les pone este ejemplo. Versículo 19 les dice, les hablo así como humano, con esta ilustración, porque ustedes son humanos, su humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes te portabas requete mal y presentabas tus miembros, tus ojos, tu boca, tu lengua, tus pies, todo, y allá ibas de atascado. Atáscate ahora con la santidad, hermano. Órale. El que sea más santo, santifíquese más todavía. Y el que sea un inmundo, lárgate y púdrete con allá, pero échale con todo como los zetas y como los terroristas que se matan por la causa mala. Ellos no andan a medias y tibios, como muchos de nosotros, que ni fríos ni calientes. Ahí andamos tibiecitos. Y a los tibios, Dios, ¿qué? Porque ni siquiera sirves. La última parte de Apocalipsis dice que a los cobardes y a los incrédulos. Y a mí me llama la atención porque empieza a decir cobardes. Porque ni tienes las agallas de consagrarte a Dios. Sirves a uno y sirves al otro. Y el Señor dijo, ninguno puede servir. Ahí está. ¿No sabes esto? Que eras esclavo de allá y así como te atascabas allá, santifícate ahora acá. Varones, damas, caballeros, jóvenes, ¿perseveraremos pecando porque estamos bajo la gracia? ¿Amén o no amén? Así es. Versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, nota, eras libre de la justicia. Claro, porque ni entendías la santidad, ni la justicia, ni la justificación, ni nada de Dios. Eras liberado de la justicia porque eras esclavo del pecado. ¿Y qué fruto tenías? Verso 21, de aquella basura que vivíamos. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora, cuando las recordamos, nos debería de dar qué? Vergüenza, porque eras un teporocho, eras un ratero, un ladrón, un malviviente, un mentiroso, un tramposo, una chismosa. Ahora recuerdo yo y digo, qué bárbaro. Y algunos hasta se jactan, no, pastor, yo era esto, yo era lo otro, ¿sabes qué? Cállate, brother, ya te debería dar. Y algunos todavía mantienen contactos con sus amigos, ahí andan. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andas, compadre? ¿Todavía andas allá? Y ahí andas. Te debería de dar vergüenza, hermano. Aléjate de ese mundo. Santifícate más. De eso se trata la vida cristiana. Si sigues con esa basura después de 10, 15, 20 años, no has entendido el evangelio, compadre. Por eso te digo, este mensaje no es para los incrédulos. Este mensaje es para gente que ya nació de nuevo y que quieren seguir desarrollando su santidad progresiva. Y termina diciendo aquí, el verso 23, verso 22, da la idea de que antes éramos esclavos de la maldad, pero nota el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? Hermano, más claro no se puede. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, perdonen, se me fueron 10 minutos, pero la vida cristiana es no andar jugando a ver si puedo llegar hasta allá y qué límite tiene Dios. La vida cristiana es, al contrario, autonegación. Es como el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 9. Él decía, me he hecho siervo de todos.
La misma palabra, esclavo. Para ganar más a los más que pueda. A judíos me he hecho judío. A los gentiles me he hecho gentil. A los griegos me he hecho como griego. Pero no me hago a ellos para ser como ellos. Estoy en ese momento con ellos para ganarlos. ¿A quién? Cristo. Y yo mismo busco la santificación renunciando a los deseos mundanos y apartándome más para el Señor. Es una vida difícil. Dice la palabra que el que quiere vivir piadosamente va a sufrir, hermano. Muchos de ustedes no quieren sufrir nada, no se autoniegan nada. Todo lo que quieres te lo compras, todo lo que anhelas lo haces. Duermes de requete bien, descansas, se te pide algo y no quieres. Vengan a la oración, no vienen. Vayan a ver una célula, no vas. Abre un grupo, a ver. Ven acá, no sé. Va a haber una de matrimonios, quién sabe. Va a haber una de música. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? Vive una vida santa. Yo te aseguro que por eso la iglesia. Y de seguir así, yo digo, Señor, empieza conmigo, perdóname, Padre. Que no estamos buscando la santidad, estamos buscando el mundo, la comodidad, la prosperidad, el dinero, ocupadísimos en todo. Esta casa, ni siquiera sabemos qué está pasando en esta casita. Nadie, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que servir? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Muchos están lastimados, están heridos, están frustrados, están cansados, estresados. Yo digo, bueno, ¿qué nos pasa? Tan malo he sido yo para que ustedes estén así. Yo dije hace 3 semanas y lo repito, hermanos, si soy yo con estas 2, 3, 4 mujeres, 3 mujeres, yo las agarro mañana y me voy. Pero anímate, hermano. Yo me voy a abrir otra obra, de verdad, hermano, si soy yo. Pero yo no creo que sea tan malo yo. Sí me tienen miedo algunos, pero no todos. Anímate, iglesia, busca la santidad. Vénganse a orar. Necesitamos buscar la santidad. Yo te aseguro que estamos buscando el mundo, la carne. Seguimos siendo esclavos de muchos patrones de vida. Hermano, yo les animo. Ayúdenme. Y perdónenme también. Si tienes algo contra mí, ven, háblalo, hermano, lo platicamos. Si yo te ofendí, perdóname, te lo digo. No soy tan así como para decir, oye, no puedo hablarle al pastor porque no, hermano, tranquilo. Si yo te ofendí, ven y hable y arreglemos la cosa, hermano. O si hay algo entre ustedes, arréglenlo. Esto honra al Señor. De otra manera, la iglesia no funciona y el pecado sigue aquí adentro. Así que, hermanos, vamos a orar. Sabemos que fuimos liberados del pecado, pero no salimos de Egipto y ni siquiera hemos llegado a Canaán. Ahí estamos en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a Canaán. Y lo peor es que allí murieron toda aquella generación. Ahí quedó. Salió de Egipto, pero nunca llegó a Canaán. En el desierto 40 años. Dando vueltas, batallando con su misma vida de toda su vida, sus mismos problemitas, sus mismas amarguras, sus mismos desánimos, sus mismas cosas, y ahí quedaron. Y esto sucedió para ejemplo nuestro. Yo no quiero quedarme ahí, hermano. Yo creo que tú tampoco. Inclina tu rostro, iglesia. Si hay alguien, pues ahora sí que, hermanos, vengan aquí al altar. Si te tienes que ir, siéntate libre, hermano. Párate y salta y dices, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir porque tengo un compromiso ya. Ya me robaste 15 minutos. Pero si hay alguien aquí que diga, yo quiero en esta hora venir al altar de rodillas, pedirle perdón al Señor, reconciliarme con mi Señor. Yo quiero orar, hermano. Yo también estoy aquí. Si andas desanimado,
desorientado, sin propósito, frío, tibio. Hermano, yo te animo en esta mañana, en este día. Si tienes que hablar conmigo, hablémoslo. Si te quieres ir, vete bien, que te bendicamos de verdad, que oremos por ti y te encomendemos a la obra del Señor. Pero no te vayas enojada, enojado. Seguimos siendo hermanos. Arregla tu vida con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera venir al altar y decir, Señor, yo me comprometo, perdóname? Ya llevo 3 meses del año y mi vida sigue igual y no quiero otro año igual. Aquí estoy. Quiero consagrar mi vida a ti. Pongo mis ojos en Cristo, porque tú eres el único que moriste por mí. Ni siquiera fue el pastor, ni siquiera fue alguien más. Tú, Señor, tú eres quien moriste y pagaste por mí. ¿Habrá alguien que quiera venir a consagrar su vida al frente, hermanos? No te resistas, hermana, hermano. No lo pienses. No te resistas, no pelees con el Espíritu Santo. Mira, la batalla no es conmigo, hermano. La batalla es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. El enemigo es lo que no quiere. Él es el que nos tiene bien prensados. Vengan, hermanos, vamos a orar juntos aquí. Yo ya estoy acá. Yo ya estoy acá. Yo ya estoy aquí, hermano. Pásale. Arrodíllate. De pie. O lo que tú quieras, pero ven, hermano. Te necesito. Eres mi hermana, mi hermano. Te necesitamos. Nos necesitamos y más necesitamos a Cristo. Buscar la santidad. Buscar la santificación, esa santificación progresiva. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraré en esta amargura? ¿Perseveraré en esta depresión? ¿Perseveraré en este odio, en este rencor, en este desánimo? ¿Perseveraré en esta vida? ¿Perseveraré en esta flojera, en esta irresponsabilidad? ¿En esta impuntualidad que me mata? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos así, fríos? ¿Perseveraré no leyendo la palabra? ¿Perseveraré haciendo lo que vengo haciendo, viendo cosas que no debo ver, perdiendo el tiempo en muchas tonterías? ¿Perseveraremos en eso? En ninguna manera. Padre, gracias. No tengo más que decir, Señor. Yo no tengo más que decir. Solo decirte que te amo. Por favor, Padre, perdónanos. Sana esta iglesia, Padre. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Restáuranos, Padre. Perdónanos. Hay gente aquí que está orando por sí mismos. Hay gente aquí, Señor, que está postrada ante ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque somos carnales. No nos interesa la santificación. Buscamos más la excusa. Buscamos más estirar tu gracia. Y llegamos al punto hasta de tentarte, Señor. Perdónanos. Cámbianos. Transfórmanos a tu imagen. Tu palabra dice, sed santos. Ustedes son pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a un mundo, a su reino admirable. Señor, toma a estos hermanos que están aquí. Toma a esta gente, Señor. No importa si son 2 o 3, tú los avivamientos los comienzas con pocos. Y que este momento sea el inicio de una nueva relación contigo. Que este momento sea un nuevo comienzo. Límpianos, perdónanos, santifícanos. Llévanos a una convicción de vivir en santidad para tu gloria. Para tu gloria, para dar un testimonio a la gente. Señor, aviva esta iglesia en medio de los tiempos tan difíciles, tanto secularismo, tanto ocultismo, tanto materialismo. Avívanos, Padre, avívanos en el nombre de Jesús.
Aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, haznos florecer. Y que esta iglesia, que es tu iglesia, no es mía, es tu iglesia, dice la Biblia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Bendice esta congregación y que el enemigo no tenga parte ni autoridad. Que seamos victoriosos, no por nosotros, sino en Cristo Jesús y por su gracia. Oramos, Padre, con acción de gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.